Para la crítica de tales entidades de los pitagóricos véase Met. 13.2, 6-9, 14.2-3. 241-52 continúa la reductio. Sea o no divisible la hipótesis conduce a contradicciones insalvables. El infinito solo puede existir per accidens, como un atributo. Aunque no queda claro por qué el infinito no puede estar compuesto por muchos infinitos. Infinitas. Pero es imposible que los múltiples infinitos sean lo mismo, porque así como una parte de aire es aire, también una parte de lo infinito sería infinita, si lo infinito fuera una sustancia o un principio. Luego lo infinito tiene que carecer de partes y ser indivisible. Pero es imposible que un infinito actual sea así, pues tiene que ser una cantidad. Luego lo infinito existe como un atributo. Pero, si así fuera, ya se ha dicho antes que 30 no se lo puede llamar principio, sino más bien a aquello de lo cual es atributo, como el aire o lo par. De ahí que sea absurdo lo que dicen cuantos hablan a la manera de los pitagóricos, pues hacen de lo infinito una substancia y lo dividen en partes 242. Aunque quizás haya que plantear la investigación en términos más generales, a saber, si el infinito es posible en 35 las entidades matemáticas y en las que son inteligibles y no 204b tienen magnitud. Pero lo que aquí estamos examinando son las cosas sensibles y sobre ellas recae nuestro estudio, y lo que nos preguntamos es si hay entre ellas un cuerpo que sea infinito por aumento. Ahora bien, considerado el problema según razones G5 Nerals 243 parece que no lo hay. Porque si la definición de cuerpo es, lo que está limitado por una superficie, entonces no puede haber un cuerpo infinito 244, ni inteligible ni sensible. Tampoco puede haber un número infinito separado 245, pues un 242-53 toa peiroyeinai kaya peiron toa auto, la esencia del infinito y el infinito son lo mismo, cada cosa es idéntica a su propia esencia, véase Met. 7.6, M. Woods, Substance and Essence in Aristotle, Proceedings of the Aristotelian Society, 75, 1974-75, 167-80. Y si el infinito es identificado con la totalidad de lo que es infinito, cada una de sus partes sería esencialmente infinita, pero si es divisible entonces es una cantidad. 243-54 lógicos, en cuanto opuesto a físicos, B12, es una argumentación según Logoyo principios abstractos, a diferencia de la que se hace en base a hechos, erga. Así, la vía de la definición, caso que nos ocupa, sería un proceder lógicos. Para Banitz, 432-9, lógicos es sinónimo de dialécticos. Según Lebland, lógicos equivale a, general, y físicos particular, acerca del cielo 280-32, 283 BL7, Met 1069-26-29. La oposición tógicos-físicos tiene también otros equivalentes, a veces logo y lógico y se oponen a los procedimientos analítico y, anal seg 84-8, a veces a las consideraciones y catón que y menon, anal seg 88 19-30, a veces a los logoyo y que hoy, infra 264-7, acerca de la gen y la COUAR 316-3, así, lógicos se opondría a iátricos cuando se trata de la medicina, a geométricos cuando se trata de la geometría, etc. Véase J. Leblond, Logique el méthode chez Aristote, páginas 203-208. 244-55 si se entiende por cuerpo una magnitud tridimensional y si por definición toda magnitud es mensurable, entonces no puede ser infinito. 245-56, número separado, significa aquí una totalidad numérica actual,
separada de la mera potencialidad, es decir, lo que se niega es que pueda haber un número numerado que sea actualmente un todo infinito. Número, o lo que tiene número, es numerable, y si fuese posible numerar lo que es numerable, entonces sería posible recorrer el infinito. 10 Y si se lo examina según razones propias 246 se llega al mismo resultado, pues un cuerpo infinito no puede ser ni compuesto ni simple. 1. El cuerpo infinito no será compuesto si el número de elementos es finito. Pues es necesario que los elementos sean más de uno, que los opuestos sean siempre iguales y que ninguno de ellos sea infinito. Porque si el poder de un cuerpo fuera inferior al de otro en una cantidad cualquiera 15, por ejemplo, si el fuego fuera finito y el aire infinito, y una determinada cantidad de fuego superase en poder a la misma cantidad de aire, aunque en una proporción siempre numerable, es evidente que el cuerpo infinito prevalecería y destruiría el cuerpo finito. Por otra parte, es imposible que cada elemento sea infinito, pues un cuerpo es algo que se ve y se extiende en todas direcciones, y es infinito lo que tiene extensión infinita, por lo tanto, un cuerpo infinito tendría una extensión infinita en todas direcciones hasta el infinito. 2. Tampoco puede haber un cuerpo infinito que sea uno y simple, ni como algo que exista aparte de los elementos y de lo cual estos se han generado, como afirman algunos 247, ni b, tomado en un sentido absoluto. Hay algunos que suponen lo infinito en el primer 25 sentido, que no es para ellos ni aire ni agua, y hacen esto a fin de que los otros elementos no puedan ser destruidos por un elemento que sea infinito. Porque estos elementos tienen contrariedades entre sí, por ejemplo, el aire es frío, el agua húmeda, el fuego caliente, y si uno de ellos fuera infinito los otros habrían sido ya destruidos, afirman entonces que hay algo distinto de lo cual estos provienen. Pero es imposible que exista tal cuerpo, no porque sea infinito, pues sobre esto habría que hacer el mismo razonamiento que se aplica por igual a todo. 246-57 Aunque la contraposición lógicos diagonal físico suele establecerse para indicar que solo los argumentos físicos son apropiados para resolver los problemas de orden físico, físicos no significa, empíricamente. Ciertamente, los argumentos físicos se apoyan en la experiencia sensible y operan con datos empíricos a fin de dar razón de los fenómenos, pero no desde los fenómenos mismos, sino desde determinados principios generales. Véase W. Wieland, Die Aristotelische Physik, capítulo 1. Para otros usos de argumentos físicos, frente a la filosofía jónica, véase acerca del cielo I 5-7, contra la posibilidad de un cuerpo infinito, y 1-8-9, contra la pluralidad de los mundos, e infra 4-8, contra el vacío. 247-58 parece referirse al apeiron del Anaximandro como la realidad primordial e indiferenciada de la que todo habría surgido. Al aire o al agua o a cualquier otra cosa, sino porque no hay tal cuerpo sensible fuera de los llamados elementos. Toda cosa se resuelve en aquello de que está hecho, por lo tanto, tal cuerpo tendría que existir 35 fuera del aire, el fuego, la tierra y el agua, pero nada similar se ha observado. 248. 205b, por otra parte, ni el fuego ni ningún otro elemento puede ser infinito. Porque hablando en general, y prescindiendo de si alguno de ellos puede ser infinito, es imposible que el todo, aunque sea finito, sea o llegue a ser uno de ellos, como dice Heráclito que en algún tiempo todas las cosas llegan a ser fuego. 249. Y la misma argumentación C5 puede aplicar a la unidad que los físicos suponen que existe fuera de los elementos, pues toda cosa cambia de lo contrario a lo contrario. 250, por ejemplo de lo caliente a lo frío. Hay que examinar en general si es o no es posible que haya un cuerpo sensible e infinito. Las siguientes consideraciones mostrarán que es enteramente imposible que lo haya.
10. Todo cuerpo sensible está por naturaleza en algún lugar, y hay un lugar propio para cada cuerpo, el mismo para el todo y para una parte suya, por ejemplo, el mismo para toda la tierra y para un terrón, para el fuego y una centella. Por consiguiente, si el cuerpo infinito fuese homogéneo, entonces o estará inmóvil o estará siempre en movimiento. Pero esto es imposible. 251. Pues porque hacia arriba y no hacia abajo o hacia cualquier otra dirección. Lo que quiero decir es que, por ejemplo, si se trata de un terrón, hacia dónde se moverá o dónde 15 permanecerá en reposo. Porque su lugar es el lugar infinito del cuerpo al que es homogéneo y del que es una. 248-59 Procedimiento típicamente aristotélico, apelar a los hechos, no nos consta que exista tal infinito simple ni es tampoco una exigencia racional, luego no se puede decir que lo haya. 249-60 Como indica Ross, página 550, aquí no se afirma que Heráclito creyese en una futura conflagración universal de todas las cosas, sino solo que en algún momento del proceso cíclico de transformación del mundo las cosas se hacen fuego. 250-61 Si el todo fuese la unidad indiferenciada de Anaximandro, el movimiento sería imposible, pues no habría opuestos. 251-62 Si hubiese un cuerpo homogéneo infinito, su lugar tendría que ser también infinito. Y si se toma una parte, entonces o bien estará en reposo en alguna parte, en cuyo caso no habrá movimiento, o bien no reposará en ninguna parte, en cuyo caso su movimiento será interminable, lo cual es imposible para Aristóteles, pues en una extensión infinita no puede haber lugares privilegiados que determinen al movimiento. Parte. Ocupará, entonces, el lugar total. ¿Y cómo? ¿En qué consistirán, entonces, y dónde estarán su reposo y su movimiento? Permanecerá en reposo en todas partes. Luego no se moverá. O se moverá en todas partes. Luego no se detendrá jamás. Pero ve, si el todo no fuera homogéneo en sus partes, 20 tampoco sus lugares serían homogéneos. Entonces, primero, el cuerpo del todo no tendrá más unidad que la del contacto, y, segundo, las partes serán o finitas o infinitas en especie. Pero no es posible que sean finitas, porque si el todo ha de ser infinito, algunas serían infinitas, como el fuego o el agua, y otras no. Pero, como hemos dicho antes 252, esto sería la destrucción de los contrarios. Y si las partes fueran infini 25 tas y simples, sus lugares serían también infinitos, y los L30 serían asimismo infinitos. Pero si esto es imposible y si los lugares son finitos, entonces el todo también tiene que ser infinito. Pues es imposible que no se correspondan el lugar y el cuerpo, ya que ni el lugar en su integridad es más grande de lo que pueda serlo el cuerpo, y entonces el 35 cuerpo no será infinito, ni tampoco el cuerpo puede ser 325 más grande que el lugar, pues de lo contrario o bien habría un vacío o bien un cuerpo que por naturaleza no estaría en ninguna parte. Esta es la razón por la cual ninguno de los fisiólogos identificó el uno o el infinito con el fuego o la tierra, sino con el agua o el aire o algo intermedio, porque el lugar de los primeros, fuego, tierra, está claramente determinado, mientras que los segundos oscilan entre el arriba y el abajo. 205 Anaxágoras habla absurdamente sobre el reposo del infinito, pues dice que el infinito se apoya en sí mismo, porque está en sí mismo, ya que no hay nada que lo contenga, como si una cosa estuviera por su propia naturaleza en Don 5 de quiera que esté 253. Pero esto no es verdad, pues algo podría estar en un lugar por constreñimiento, no por naturaleza. Por lo tanto, si se dice que el todo no se mueve, porque lo que se apoya en sí mismo y está en sí mismo tiene que ser inmóvil, se tendría que decir también porque no se mueve según su naturaleza.
porque no es suficiente con decir tales cosas y seguir adelante. Podría haber algo que no estuviera 10 en movimiento, pero nada impidiese que pudiera estarlo por naturaleza si fuese movido. Tampoco la 252-63-204 BL4-19. 253-64 no disponemos de otra fuente para contrastar la autenticidad de este argumento que aquí se atribuye a Anaxágoras. Su refutación se hará mediante la absurda consecuencia de que, si se acepta, tanto el todo como la parte tendrían que estar en reposo, y por consiguiente no habría movimiento en absoluto. Pero no consta que Anaxágoras negara el movimiento. Tierra tiene movimiento local, y no lo tendría aunque fuera infinita, ya que es retenida por el centro. Y no permanece en el centro porque no haya otro lugar al que pueda desplazarse, sino porque su naturaleza es así. También se podría decir en este caso que la Tierra se apoya en sí misma. Ahora bien, así como, aun en el supuesto de que la Tierra fuese infinita, tal infinitud no sería la causa de que estuviera en reposo, sino el hecho 15 de tener peso, y lo pesado permanece en el centro, así también el infinito podría permanecer en sí mismo por alguna otra causa y no por ser infinito y apoyarse sobre sí mismo. Y al mismo tiempo es evidente que una parte cualquiera deberá permanecer en reposo, pues así como el infinito permanece en sí mismo al apoyarse sobre sí mismo, así también cualquier parte suya que se tome permanecerá 20 en sí misma, pues los lugares del todo y de la parte son de la misma especie. Por ejemplo, el lugar de la totalidad de la tierra y el del más pequeño terrón está abajo, y el del fuego total y el de una centella está arriba. Por consiguiente, si el lugar del infinito ha de estar en sí mismo, este será también el lugar de la parte. Luego la parte permanecerá en reposo en sí misma. En general, es evidente que es imposible afirmar que 25 existe un cuerpo infinito y que al mismo tiempo cada cuerpo tiene su lugar, si damos por supuesto que todo cuerpo sensible es pesado o ligero, y si lo pesado se mueve por naturaleza hacia el centro y lo ligero hacia arriba. Porque un cuerpo infinito tendría que hacer lo mismo, pero es imposible que sea pesado o ligero en su totalidad o que una de las mitades experimente alguno de estos desplazamientos y la otra el otro. Pues ¿cómo dividirlo? O cómo una parte 30 de lo que es infinito podría estar arriba y la otra abajo, o una en el extremo y la otra en el centro. Además, todo cuerpo sensible está en un lugar, y las especies y diferencias de lugar son, arriba, abajo, delante, detrás, derecha e izquierda. Estas distinciones se hacen no solo respecto de nosotros y por convención, sino también en el todo mismo, pero en un cuerpo infinito no puede haber 35 las. En definitiva, si es imposible que haya un lugar infinito, 2/6 y si todo cuerpo está en un lugar, entonces es imposible que haya un cuerpo infinito. Además, lo que está en alguna parte está en un lugar y lo que está en un lugar está en alguna parte. Luego, si el infinito no puede ser una cantidad, pues sería una cantidad determinada, con 2 codos o 5 codos, ya que esto es lo que significa cantidad, entonces no podrá estar en un lugar, pues estaría en alguna parte, arriba o abajo o en alguna de las otras 6 direcciones, cada una de las cuales es un límite. Es pues evidente, después de lo que se ha dicho, que no existe un cuerpo que sea actualmente infinito. 6. Modo de realidad del infinito. 10. Pero, por otra parte, es claro que la negación absoluta del infinito es una hipótesis que conduce a consecuencias imposibles. Porque en tal caso tendría que haber un comienzo y un fin del tiempo. 254. Las magnitudes no serían divisibles en magnitudes y el número no sería infinito. Y puesto que, según las distinciones establecidas, ninguna de estas alternativas parece aceptable, hace falta un árbitro que ponga de manifiesto en qué sentido el infinito es y en qué sentido no es. Ahora bien, el ser se dice o de lo que es en potencia o de 5 lo que es en acto,
mientras que el infinito es o por adición o por división. Y ya se ha dicho 255 que la magnitud no es actualmente infinita, aunque es infinitamente divisible. No es difícil refutar la hipótesis de las líneas indivisibles 256. Nos queda, entonces, por mostrar que el infinito existe potencialmente. Pero la expresión, existencia potencial, 257 no se debe tomar en el sentido en que se dice, por ejemplo, esto es potencialmente una estatua, y después será una estatua. 20 Pues no hay un infinito tal que después sea en acto. Y puesto que el ser se dice en muchos sentidos, decimos que el infinito es, en el sentido en que decimos, el día es, o la competición es, porque estos siempre están siendo algo distinto. En estos casos hay una existencia potencial y actual, pues los Juegos Olímpicos existen tanto por su posibilidad de realizarse como por su estar realizándose. 25 Pero el infinito se manifiesta de una manera en el tiempo y en las 254-65 Si hubiese un comienzo y un fin del tiempo no habría eternidad del movimiento, un supuesto básico de la física aristotélica. Si la divisibilidad de las magnitudes tuviese un límite entonces no serían continuas, otro supuesto básico de esta física. 255-66 CF 204 a 8-206 a 8. 256-67 La doctrina de las líneas indivisibles, atribuida a Platón y a Genócrates, es discutida en B1. 2. Vea Semet. 968 al 972 B33, 992 a 20-22 y las notas de Ross. 257-68 Se distinguen dos tipos de la dinamionta según que su potencialidad sea plenamente realizada o sea un proceso interminable. Lo dice la hermosa metáfora del día, su ser es un fiari, un estar siendo, de tal manera que en ningún momento el día total queda actualizado plenamente como un todo. Generaciones de los hombres, y de otra en la división de las magnitudes 258. En general, el infinito tiene tal modo porque lo que en cada caso se toma es siempre algo distinto y lo que se toma es siempre finito, aunque siempre distinto. 30 Además, el ser se dice en muchos sentidos, por lo que no hay que tomar el infinito como un individuo particular, como un hombre o una casa, sino en el sentido en que hablamos del día o de la competición, cuyo ser no es como el de algo que llega a ser una substancia, sino que está siempre en generación y destrucción, finito en cada caso, pero siempre diferente. 206 Ve en las magnitudes, sin embargo, lo que se ha tomado permanece, mientras que en el tiempo y en las generaciones de los hombres se destruye, de tal manera que nada dejan atrás. El infinito por adición es en cierto modo el mismo que el infinito por división, pues en una magnitud finita el in5 finito por adición se produce en un proceso inverso al otro, porque en la medida en que una magnitud se ve dividida hasta el infinito, en la misma medida aparecen las adiciones con respecto a una determinada magnitud. Pues si en una magnitud finita tomamos una cantidad determinada, y tomamos luego otra en la misma proporción, aunque no en la misma cantidad del todo inicial, no lograremos recorrer la 10 magnitud finita, pero si aumentamos la proporción de tal manera que las cantidades tomadas sean siempre iguales, entonces la recorreremos, porque toda magnitud finita puede ser agotada mediante la sustracción de una cantidad determinada 259. Así pues, el infinito no tiene otro modo de realidad que este, en potencia y por reducción. Y existe actualmente en el sentido en que decimos que el día o la competición existen, y existe potencialmente, como la materia 260-15 pero no existe por sí mismo, como 258-69 Dos tipos de infinito, el del tiempo y la especie humana, y el infinito por división. En ambos casos asistimos a una emergencia sucesiva e interminable de partes,
cada una de las cuales es una unidad limitada. Pero, a diferencia de la divisibilidad infinita, en la que cada parte persiste tras la división, en el caso del tiempo y de la especie humana cada miembro perece, lo que es interminable en el flujo del tiempo y de las generaciones. Para el tercer tipo de infinito, el de la progresión numérica, véase 207 BL15. 259-70 es lo que se llamó luego axioma de Arquímedes, aunque ya era conocido en tiempos de Aristóteles, acaso fuera Eudoxo quien lo introdujera en las matemáticas. 260-71 Obsérvese el uso reiterado de las analogías, ahora con la materia, así como ésta tiene posibilidad de adquirir indefinidamente múltiples formas diferentes, así también el infinito en las sucesivas divisiones de un todo. Existe lo finito. Hay también un infinito potencial por adición, el cual, como hemos dicho, es en cierto sentido de la misma manera que el infinito por división, pues siempre se podrá tomar algo fuera de él, pero lo que se tome nunca superará toda magnitud finita, a diferencia del infinito por división, en el que toda magnitud finita es superada en pequeñez y siempre 20 quedará una parte más pequeña. Por consiguiente, no se puede admitir que el infinito, ni siquiera potencialmente, supere un todo por adición, a menos que haya algo que sea accidentalmente infinito en acto, como dicen los fisiólogos que es infinito el cuerpo que está fuera del mundo y cuya substancia es aire o algo semejante. 261. Pero si ningún cuerpo sensible puede ser actualmente 25 infinito de esta manera, es evidente que tampoco puede haber un cuerpo que sea potencialmente infinito por adición, excepto, como hemos dicho, de una manera inversa a la del infinito por división. Por eso, Platón supuso dos infinitos 262, ya que se pensaba que era posible superar todo límite y proceder hasta el infinito, tanto respecto del aumento como de la reducción. Pero, habiendo supuesto ambos infinitos, no 30 se sirvió de ellos, porque para Platón el infinito no se presenta en la reducción de los números, pues la unidad es el número mínimo, ni tampoco en su aumento, pues concibió los números solo hasta la década 263. Ahora bien, lo infinito resulta ser lo contrario de lo que 207 se nos dice que es, no es aquello fuera de lo cual no hay nada, sino que el infinito es aquello fuera de lo cual siempre hay algo. Un signo de ello lo tenemos en que se llama, infinitos, a esos anillos que carecen de engarce, porque siempre es posible tomar una parte fuera de la que se ha tomado, pero esto es hablar por semejanza, no es sentido estricto. 5 Porque aunque esta condición debe darse, en lo infinito también es preciso que la parte que se tome no sea jamás la misma, pero en el círculo no ocurre esto último, sino solo que la parte siguiente es siempre distinta. 261-72 Aristóteles da aquí por supuesto que el tamaño del universo no solo es finito, sino también fijo, es decir, que no puede haber una expansión del mismo. 262-73 a saber, lo grande y lo pequeño, 213 15-16. Y la materia, cf. Met 987 B20. 263-74 En la Academia se adoptó la doctrina pitagórica de que todos los números pueden reducirse a la serie del 1 al 10, repitiéndose esta serie en los demás números, cf. Met 1073 a 20, 1084-12. Así pues, una cantidad es infinita si siempre se puede tomar una parte fuera de la que ya ha sido tomada. En cambio, aquello fuera de lo cual no hay nada es algo completo y un todo. 264, pues así es como definimos un todo, aquello a lo 10 que nada falta, como un hombre total o un cofre total. Y como en los casos particulares, así también en sentido estricto, todo, es aquello fuera de lo cual no hay nada, pero aquello fuera de lo cual hay algo ausente, sea lo que sea, no es un todo. Todo, y, completo,
265 o son enteramente idénticos o son muy próximos en su naturaleza. 266. Nada es completo, teleion, si no tiene fin, telos, y el fin es un límite. Por eso tenemos que pensar que Parménides habló mejor 15 que Meliso, ya que éste dice que lo infinito es todo. 267, mientras que para el primero el todo es finito y, equidistante del centro. 268. ¿Por qué poner lo infinito en el universo y el todo no es como unir un hilo con otro? 269, ya que es por su semejanza con el todo por lo que ellos otorgan esa dignidad al infinito, a saber, la de abarcar todas las cosas y tener en sí mismo el todo. En realidad el infinito es la materia de la 20 compleción de una magnitud 270, y es potencialmente un todo, aunque no actualmente, y es divisible por reducción e inversamente por adición, siendo un todo y finito no en sí mismo, sino con respecto a otro, y en tanto que infinito no abarca, sino que es abarcado. Por eso en tanto que 264-75 según esta definición lógica de todo, tomada quizás de los matemáticos, si el universo es el auténtico todo, por ser completo, teleion, en sí mismo, fuera de este todo no puede haber nada, ni tan siquiera un espacio vacío. El argumento es dialéctico. Para otros significados de todo, véase Met. 1023 B26-1024 al 0. 265-76 en sentido estricto las expresiones toolon y topan son utilizadas por Aristóteles para designar el universo, que sería propiamente el todo. 266-77 quizás teleios tenga en ocasiones un significado más extenso que olon, por ejemplo, el teos de Aristóteles es teleios, pero no es olon, ya que no tiene partes. 267-78 el universo de Meliso era infinito en el tiempo, dk 32, e infinito en tamaño, b3. 268-79 cf. dk 28 8.42. 269-80 linon linoi synaptein, proverbio griego para designar la unión de cosas semejantes, cf. Platón. Eut. 298c. Aristóteles niega que haya semejanza entre el apeiron y el todo. 270-81 de nuevo analogía con la materia para mostrar que una magnitud total tiene que ser finita. Solo puede ser infinita a la manera de la materia, en la que su infinita divisibilidad no exige que haya realmente una pluralidad infinita de partes actuales. Además, el infinito es potencialmente un todo en el sentido de ser un todo potencial por adición de las infinitas partes que se siguen de una división ad infinitum. Infinito 25 es incognoscible, ya que la materia no tiene forma. 271. Es, pues, evidente que hay que concebir al infinito más bien como una parte que como un todo, ya que la materia es una parte del todo, como el bronce en una estatua de bronce. Puesto que, si abarcase las cosas sensibles, lo grande y lo 30 pequeño tendrían que abarcar también las inteligibles. 272. Pero es absurdo e imposible que lo incognoscible e ilimitado pueda abarcar y delimitar. 271-82 en el sentido de que no se puede conocer algo que por definición es inagotable, es decir, un incesante proceso de llegar a ser ad infinitum. Conocerlo sería delimitarlo. 272-83 La crítica del infinito como continente y delimitante parece dirigida contra Platón. Aunque en Met. 987 B18-22 se dice que para Platón el infinito es lo grande y lo pequeño como materia, la cual recibe del uno su delimitación, pero no que el infinito fuese lo que contiene, periechein, y delimita, orisein. Para apeiros en Platón véase Parm. 143 a 145,
158d, fil 16c, 27b. 7 clases de infinito. 35. Resulta entonces razonable pensar que no hay un infinito por adición que sea tal que pueda superar toda magnitud 273, pero en la división sí puede haberlo, porque, como la materia, el infinito 207b está dentro de algo que lo contiene, y lo que lo contiene es la forma. Y parece también razonable que en los números el más pequeño sea el límite, pero que en la dirección del más grande toda pluralidad siempre puede ser superada. En las magnitudes, por el contrario, toda magnitud es superada en 5 la dirección de lo más pequeño, pero cuando se procede hacia lo más grande no hay una magnitud infinita. La razón es que la unidad 274, cualquier cosa que sea una, es indivisible. Un hombre, por ejemplo, es solo un hombre y no muchos, pero el número es una multiplicidad de unos, o una cierta cantidad de ellos. Así, el número debe detenerse en lo indivisible, porque 2 y 3 son solo denominaciones derivadas 275, y de la misma manera cada uno de los otros números. Pero en la dirección del número mayor siempre es y es posible pensar otro mayor, porque una magnitud puede ser infinitamente biseccionada. De ahí que este infinito sea potencial, nunca actual, aunque lo que se tome supere siempre toda pluralidad determinada. Pero este número no es separable 276 del proceso de bisección, ni su infinitud permanece, sino que 273-84 si el infinito superase toda magnitud, sería el continente de la mayor de todas, la magnitud del universo. Pero en tanto que materia tiene un límite, es decir, está contenido por una forma, y con respecto a lo más pequeño tampoco es un continente, sino algo contenido. 274-85 Aristóteles vacila entre el 1 y el 2 como primer número, véase también Met. X1. Y 6, o C, páginas 176 a 184. 275-86 La paronimia es una relación de derivación entre dos palabras. En Cat. Lalkin se introdujo. Aristóteles la distinción entre homonimia, sinonimia y paronimia. Se dice que dos cosas son sinónima cuando tienen el mismo nombre y el mismo logos, y se dicen que son homónima cuando el nombre es el mismo pero el logo significado es diferente, y se dice que son parónima cuando, diferenciándose de otra por la flexión, tosis, reciben su apelación según el nombre, como, gramático, de, gramática, o, valiente, de, valentía. Aquí se quiere indicar que los números 2 y 3 reciben sus nombres por derivación de 2 y 3, como adjetivos, así. 2 significa lo que consta de dos unidades. 276-87 número, separable, choristos, podría entenderse en este pasaje en el sentido de que el número así logrado no es un número abstracto independiente del proceso. Los números como las entidades lógicas, son la hexapaireseos legómena. Llamados así por abstracción, anal segocho el B3 met 1061 a 29, es decir, los números aploí solo son separables catalogon. Consiste en un proceso de llegar a ser, como el tiempo y el número del tiempo. 15 En las magnitudes ocurre lo contrario, lo que es continuo se puede dividir hasta el infinito, pero no es infinito si se procede hacia lo más grande. Pues la cantidad que puede ser potencialmente también puede ser actualmente. Por tanto, como no hay ninguna magnitud sensible que pueda 20 ser infinita, es imposible que sea superada toda cantidad determinada, pues si fuera posible sería algo más grande que el mundo. El infinito no es el mismo en la magnitud, el movimiento y el tiempo 277, como si fuera una naturaleza singular, sino que el infinito que es posterior se dice con respecto al infinito que es anterior, por ejemplo,
Se dice que lo es el movimiento porque la magnitud en virtud de la cual algo es movido o cambiado o aumentado es infinita, y que lo es el 25 tiempo porque el movimiento es infinito. De momento solo hacemos uso de estas distinciones, más adelante intentaremos decir qué es cada una, y también porque toda magnitud es divisible en magnitudes. Esta argumentación no priva a los matemáticos de sus especulaciones al negar la existencia actual de un infinito que sea irrecorrible en la dirección del aumento 278. Porque no tienen necesidad de este infinito, ya que no hacen uso. 277-88 usos de la palabra infinito, por derivación, de su aplicación a la magnitud se deriva su aplicación al movimiento y de esta su aplicación al tiempo. Con respecto a la magnitud, Aristóteles solo admite un infinito por divisibilidad, no en cuanto a la extensión. Y como toda extensión es finita, ningún movimiento sobre una extensión puede ser infinito. Pero hay un tiempo infinito en el sentido de que no tiene comienzo ni fin, 251 BL3, 26, y el movimiento circular de la periferia cósmica que se cumple durante el tiempo infinito es también infinito, 241 BL9, 261 B27-265 al 2. Para un estudio de los diferentes usos de infinito, y su correspondencia estructural, véase EICI, páginas 91 a 93. 278-89 Reafirmación, una vez más, del finitismo aristotélico. Frente a la aritmética y la geometría, que dicen operar con una pluralidad infinita de números, puntos, etc. Por ejemplo, en el teorema de los números primos o en la definición de las paralelas, Aristóteles rechaza la hipótesis de un infinito matemático actual. Así, el que los números primos sean infinitos porque no hay un número primo máximo ha de entenderse en el sentido de que los números abstractos son potencialmente infinitos, es decir, que siempre hay la posibilidad de superar cualquier número que se haya alcanzado en la numeración. La argumentación es similar en el caso de la geometría, si bien aquí nos encontramos con un doble finitismo. Por una parte, cuando abstraemos puntos, líneas, superficies y figuras tridimensionales de los cuerpos físicos solo obtenemos una multiplicidad finita actual de tales entidades. Aquí también solo encontramos un infinito potencial, por ejemplo el de los puntos de una línea. Pero, por otra parte, por razones cosmológicas y metafísicas, Aristóteles va a afirmar que el mundo no solo es finito en extensión, sino que tiene necesariamente la extensión fija que posee, no siendo posible ningún tipo de contracción o expansión. Para Aristóteles no es posible una geometría desvinculada del estado actual del mundo, por lo que no cabe pensar ni tan siquiera en la posibilidad de 30 sino solo, por ejemplo, de una línea finita que se prolongue tanto como ellos quieran. Y sobre una magnitud muy grande se puede hacer una división en la misma proporción que en cualquier otra magnitud. Así, con respecto a sus demostraciones, es para ellos indiferente la presencia del infinito en el orden de las magnitudes reales. Puesto que hay una cuádruple división de las causas, es evidente que el infinito es causa como materia 279, que su ser 35 es privación, y que el sujeto en virtud de lo cual existe es 2/8 algo continuo y sensible. Todos los otros pensadores 280 parecen considerar también el infinito como materia, porque es absurdo tomarlo como continente y no como lo que está contenido. De líneas infinitamente largas, es decir, en este orden no hay ninguna infinitud potencial. Esta limitación sería inadmisible para la geometría euclidiana. Véase J. Lear, Aristotelian Infinity, Proceedings of the Aristotelian Society 80, 1979 a 80, 187 a 210, J. Usef, O.C., páginas 176 a 184. 279-90 para el infinito como causa material,
Véase 207 al 5 ss. Sobre las 4 aitia o razones explicativas véase supra 2.3 y M. Ocut, Aristótle S. Fourbicos, Philosophy 491974, 385 a 399. 280-91 se refiere a los jonios, 205 a 27, a Anaxágoras, 203 a 25, a Demócrito, y 21, y también a los pitagóricos y a Platón, y 4. 8. Refutación de la existencia de un infinito actual. 5. Nos quedan por exponer las razones por las que se piensa que el infinito existe no solo potencialmente, sino también como algo separado, pues algunas no son necesarias. 281 y a otras se les puede responder con algunas verdades que se le oponen. 1. Para no impedir la generación no es necesario que haya un cuerpo sensible que sea actualmente infinito, porque, siendo el universo finito, la destrucción de una cosa 10 puede ser la generación de otra. 282. 2. Estar en contacto y ser finito son distintos. El primero está en relación a algo y es con algo, pues todo estar en contacto es con algo, y además es un accidente de algo finito. 283. Pero lo que es finito no es finito en relación a algo, ni puede haber contacto entre cosas cualesquiera tomadas al azar. 3. Es absurdo fiarse solo del pensamiento, pues el S15 o el defecto no está en las cosas, sino en el pensamiento. 284. Se podría pensar también que cada uno de nosotros es mayor de lo que es y que puede seguir aumentado. 281-92. Quizás por no necesarias, se quiere decir que no son concluyentes y por responder con verdades, que sus principios no se sostienen. 282-93. Respuesta al tercer argumento en pro del infinito. 203b 18 a 20. No hay génesis ni ptora absolutas, pues hay siempre un substrato material que permanece, por lo que no es necesaria la hipótesis de un fondo infinito del que provenga la materia. Cf. Acerca del cielo 305 al 4-32, acerca de la gen. Y la Sioarar. 318 a 9-319 b5. 283-94 se responde al cuarto argumento de 203 b20-2 mediante una distinción conceptual entre estar en contacto y estar limitado. Por otra parte, el estar en contacto no es una condición necesaria de un cuerpo. Por otra, todo cuerpo se encuentra limitado por su propia figura, sin que tal límite implique de suyo respectividad a otro cuerpo. El contexto de la crítica aristotélica quizás sea su propia concepción del todo. El universo tiene un límite, su propia configuración, y aunque todo límite espacial implique la existencia de algo allende al límite, no es preciso que lo que esté allende, en este caso, el proton quinón, sea extenso, ni tampoco que lo limitado, el universo, tenga que estar en contacto con lo que esté allende. Por lo demás, cualquier cosa no puede estar en contacto con cualquier cosa. Véase, infra 226 b21-3, 267 b6-9, acerca de la gen. Y la Sioarar. 322 b29-323 a 33, acerca del cielo 279 a 618. 284-95 se refiere al quinto argumento de 203 b22-30, en el que se afirmaba que la serie numérica es infinita porque siempre se puede concebir algo más allá de cualquier límite. Respuesta: la conceptibilidad no es un criterio suficiente de realidad. Hasta el infinito, pero, si alguno tiene un tamaño mayor que el que tenemos, no lo tendrá porque lo piense, sino porque realmente es así. Pensarlo es accidental. El tiempo y el movimiento son infinitos, y también el 20 pensamiento, aunque no permanezca la parte que es tomada. 285.
b. La magnitud no es, actualmente, infinita ni por la reducción ni por el aumento en el pensamiento 286. Hemos dicho, pues, de qué modo el infinito es y de qué modo no es, y qué es lo que es. 285-96 Respuesta al argumento de 203 BL 6-17, tiempo y movimiento son procesos potencialmente infinitos, en cuanto que carecen de límites, pero su ser es un pasar y nunca están dados como una totalidad infinita. Aquí, pensamiento, puede entenderse como nuestra concepción de ambos. Y como indica Hassi, página 98, tampoco el dios aristotélico podría ver el mundo subespecie aeternitatis, es decir, ver el proceso de lo real como un infinito actual. 286-97 Respuesta al segundo argumento, 203 BL 7-19 No es posible alcanzar una magnitud infinitamente pequeña ni infinitamente grande. Libro 4, resumen. Capítulo 1. Importancia y dificultades de F. El estudio del lugar. El físico tiene que estudiar el lugar. Su existencia. A. Argumento de la sustitución. B. Argumento de los desplazamientos. C. Argumento del vacío. El lugar como espacio primordial en Hesiodo. Aporías sobre el lugar. Capítulo 2. El lugar no es ni forma ni materia. El lugar como la forma de la cosa localizada, el lugar como su materia. Razones por las que el lugar no es ni forma ni materia, es separable, contiene a la cosa, crítica de Platón, los desplazamientos hacia el lugar propio serían inexplicables, el lugar estaría en un lugar, en ciertos casos el lugar sería destruido. Capítulo 3. Una cosa no puede estar en sí misma ni el lugar en otro lugar. Significados de, en. La aporía del, estar en sí, no es posible en el sentido primario del, en. La aporía del lugar, Zenón, su solución mediante una distinción conceptual. El lugar no es la materia ni la forma, porque no es parte de la cosa. Capítulo 4. Definición del lugar. Características del lugar. Lugar y movimiento local. Maneras de estar en un lugar. Lo que el lugar no es, ni la forma, ni el intervalo, ni la materia. El lugar es límite. El lugar es inmóvil. Definición del lugar. Corolarios. Capítulo 5. Maneras de estar en un lugar. Solución de las dificultades. La aporía del lugar del universo. Modos de estar en un lugar, en potencia, en acto, per se, per accidens. Solución de las aporías del capítulo 1. Capítulo 6. El vacío. Argumentos en pro en contra. Necesidad de estudiar el vacío. Insuficiencia de las objeciones. La tesis del vacío, razones. A. Argumento del movimiento. B. Argumento de la compresión. C. Argumento del aumento. D. Doctrina de los pitagóricos. Capítulo 7. SLGNIFICADOS del término, vacío. Crítica de F. Los argumentos en pro del vacío. Significados del término, vacío. El vacío según el lugar. Tesis, no hay vacío, ni separable ni inseparable. Crítica de los argumentos del capítulo anterior. Capítulo 8. No hay un vacío separado de los cuerpos. Argumentos. 1. El vacío no puede ser causa de los movimientos. 2. En el vacío no habría un, donde, hacia el cual desplazarse o en el cual estar. 3. Si hubiera vacío no habría movimiento, pues el espacio no tendría diferencias. A. Tanto hay o es movimientos forzados como los naturales serían imposibles. B. El reposo sería imposible. C. En el supuesto de que hubiese movimiento sería indiferenciado. Y si se lo toma como medio el movimiento sería imposible.
Paradojas sobre la ocupación del vacío por un cuerpo. Objeción de hecho, no hay experiencia de tal vacío. Capítulo 9. No a vacío interior no separado. El argumento en pro del vacío basado en lo raro y denso. Argumentos en contra. 1. El vacío solo explicaría el movimiento ascendente. 2. El vacío ocuparía un lugar y si se moviese sería hacia un vacío. 3. La velocidad ascendente sería infinita. Observaciones sobre lo raro y lo denso. Conclusiones. Capítulo 10. El problema del tiempo. Introducción. Las aporías sobre el tiempo. 1. El tiempo parece compuesto de no entes. 2. No parece posible que el, ahora, sea siempre distinto, ni tampoco siempre el mismo. Doctrinas anteriores sobre la naturaleza del tiempo. El tiempo no es movimiento. Capítulo 11. Definición del tiempo. El tiempo no es independiente del movimiento, sino que pertenece al movimiento. El, antes y después. Definición del tiempo. Precisiones sobre la definición. Mismidad y diferencia de la hora. Interrelación del tiempo y el ahora. El ahora como divisor del tiempo y como lo que hace que sea continuo. Conclusiones. Capítulo 12. Atributos del tiempo. Ser en el tiempo. Consideraciones sobre los números y las magnitudes. No hay tiempo más rápido ni más lento. Mismidad y diferencia del tiempo. Tiempo y movimiento se miden recíprocamente. Ser en el tiempo. A. Ser en el tiempo es ser en el número. B. La acción del tiempo. C. El tiempo mide también reposo. D. Lo que no está en el tiempo. Capítulo 13. Definición de algunos términos temporales. Los dos significados de la palabra, ahora. Significado de las expresiones, alguna vez, la cuestión de la infinitud del tiempo, ya, poco antes, instantáneamente. Efectos del tiempo sobre las cosas. Capítulo 14. Consideraciones adicionales. Tiempo y alma. Todo movimiento es en el tiempo, porque su rapidez y lentitud se determinan por el tiempo, porque el antes y el después son en el tiempo. El tiempo y el alma. La unidad del tiempo. El tiempo es primariamente el número del movimiento circular primero. El tiempo cíclico de los asuntos humanos. Identidad y diferencia de los números. Libro 4. A. El lugar. Una importancia y dificultades del estudio del lugar. El físico tiene que estudiar el lugar 287/280 de la misma manera que el infinito, a saber, si es o no es, de qué modo es, y qué es. Porque todos admiten que las cosas están en algún, donde, 288, lo que no está en ningún lugar, pues acaso hay un, donde, para el 30 Ircosiervo o la Esfinge, y porque el movimiento más común y principal, aquel que llamamos, desplazamiento, 289, es un movimiento con respecto al lugar. Pero decir que es el lugar es algo que presenta muchas dificultades, porque si se lo considera según todas sus propiedades no parece ser lo mismo. Además, nada nos halle 35 Gadou de nuestros predecesores 290, ni una exposición de las dificultades, ni una solución de las mismas. 208 Ve ahora, que el lugar existe parece claro por la sustitución 291 de un cuerpo por otro, pues allí donde ahora 287 el gramo topos puede ser entendido como locus, en todos los sentidos del vocablo latino, o bien como spatium, vocablo que tuvo principalmente en latín en sentido de campo de carreras, campo de batallas, etc., y derivadamente el de distancia, corporal, local, temporal. Pero como en la física moderna, espacio, va a cobrar un sentido geométrico abstracto, más próximo al que nono, vacío, estudiado en los capítulos 6 a 9,
y el topos aristotélico no es un espacio en general, sino un donde concreto relacional, preferimos traducirlo por locus. Lugar. 288-2 El axioma aparece ya en Platón, Tim 52b, cf. Parm 145e, aunque dialécticamente las ideas no están en un lugar, cf. Infra 209b 33-5. Fin de la quinta parte. Importante. Este libro es de dominio público, cortesía de dominiopublico.es.